Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. Bueno, este video es el segundo de la materia de optimización. En este caso ya vamos a avanzar un poco. Antes ya hemos visto funciones convexas. En particular vimos dos tipos de funciones convexas bien interesantes que eran las funciones convexas diferenciables y las funciones convexas clase C2. Esto quiere decir que son dos veces continuamente diferenciables. Bueno, en este video vamos a ver principalmente los objetos de estudio de la optimización, que son los puntos en los cuales las funciones toman valores máximos o mínimos. En nuestro estudio principalmente nos van a interesar los puntos mínimos, ya que podemos caracterizar los puntos máximos basándonos en los puntos mínimos. Bueno, para comenzar, vamos a definir lo que es un problema de optimización. Para eso, sea E de aquí en adelante un espacio vectorial normado y sea f una función desde E hacia los reales. Luego nos va a ser de interés resolver problemas del estilo el mínimo de f de x tal que x pertenece a E y el máximo de f de x tal que x pertenece a E. O respectivamente, en vez de mínimo con un ínfimo y en vez de máximo con un supremo. Y bueno, resulta que notemos que el mínimo de f de x es igual a menos el máximo de menos f de x. O sea, podemos transformar un problema de minimización en un problema de maximización. Debido a eso, bastará con estudiar problemas de minimización, que por lo demás van a ir de la mano con las funciones convexas, ya que hasta ahora no hemos definido funciones cóncavas para estudiar problemas de máximos. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es un problema sin restricciones. Sea f una función de E a R, diremos que un problema de optimización irrestricto, o bien que no posee restricciones, es cuando el problema es de la forma min o máximo de f de x tal que x pertenece a todo el espacio E. Un ejemplo de esto puede ser minimizar la función x cuadrado más 3y al cubo tal que x e y tal que x, y pertenecen a R2. Esto es un problema de minimización sin restricciones, ya que no estamos en un subconjunto de R2, sino que estamos en todo R2. Resulta que no todo problema es irrestricto, pues la variable independiente de la función puede tomar valores en un subconjunto no vacío del espacio vectorial normado de referencia, en el dominio. Por ejemplo, un problema no irrestricto o un problema con restricciones es el siguiente. El mínimo de x cuadrado más 3y al cuadrado tal que y más x menos 1 es menor o igual que 0 con x, y perteneciente a R2. Este problema de aquí no toma valores en todo R2, toma valores en un subconjunto de R2, en un subconjunto en particular no vacío. De hecho, se puede escribir de la siguiente manera. El mínimo de x cuadrado más 3y al cuadrado tal que xy pertenece a A, donde A es un subconjunto estricto de R2, porque es este subconjunto de acá, que es el que cumple esta restricción. Y esta ecuación de aquí se le va a conocer como una restricción en desigualdad. Entonces se evidencia que el dominio de la función está restringido a un subconjunto de R2, con una restricción que en particular por el momento no nos va a interesar mucho qué es lo que ocurre en estos casos. De aquí en adelante nos vamos a enfocar solo en problemas sin restricciones, o sea, vamos a estudiar el dominio completo de la función, donde esté definida. Bueno, unas definiciones básicas para comenzar, la de mínimo y máximo local. Bueno, dada una función, desde C, subconjunto de un espacio vectorial, hacia los reales, donde C es un subconjunto cualquiera de E, e idealmente no vacío, un punto X estrella perteneciente a C se dirá mínimo local de F en un entorno D contenido en C
si existe una bola centrada en X estrella de radio epsilon, tal que para todo punto de esa bola intersectada con la región donde es mínimo local, f de x es mayor o igual que f de x estrella. Esto quiere decir que en un entorno, en una bola, para algún epsilon, f de x estrella es el menor punto que se toma. De igual modo, un punto x estrella en C se dirá máximo local de f en un entorno de, si existe una bola de radio epsilon, tal que para todo x perteneciente a la bola, intersectada con el entorno, f de x es mayor o igual que f de x estrella es mayor o igual que f de x. Y bueno, en esta definición, en caso que la desigualdad obtenida sea estricta, se dirá que el mínimo local es estricto o el máximo local es estricto respectivamente. A diferencia de los mínimos y máximos locales, también están los mínimos y máximos globales, que tienen que ver con ser mínimo o máximo en todo el dominio de la función. Esto lo podemos caracterizar de la siguiente forma. Dada una función f desde un conjunto C hacia los reales, un punto X estrella en C se dirá mínimo global de f en un entorno de contenido en C si para todo epsilon mayor que 0 se tiene que la bola es tal que la bola centrada en X estrella de radio epsilon, que para todo punto X perteneciente a la bola intersectada con ese entorno o dominio, f de X estrella es menor o igual que f de X. En particular, nos interesa como esto es para todo epsilon, podemos tomar un epsilon muy grande, tal que recubra todo el espacio la bola. Pensemos que una bola centrada en algún punto, por ejemplo, en el origen del espacio vectorial, donde epsilon tiende a infinito, esa bola tiende a ser el espacio completo. Entonces aquí estamos diciendo eso, que en la bola, que como es para todo epsilon, podemos tomar uno lo suficientemente grande como para abordar el espacio completo, intersectada con el dominio, donde esté definida la función. Un punto es mínimo global si f del punto f de x estrella es menor o igual que f de x. De igual modo se dirá máximo global de f en un entorno D contenido en C si para todo epsilon positivo se tiene que la bola es tal que para todo x perteneciente a la bola inter el dominio f de x estrella es mayor o igual que f de x. Y bueno, de forma análoga, en caso de que la desigualdad obtenida sea estricta, se dirá que el mínimo es global estricto o el máximo es global estricto, respectivamente. Y en cuyo caso, el óptimo resulta ser único. Ejemplos de esto, en los que podemos visualizar mínimos globales o locales, es el siguiente. Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x tiene infinitos mínimos y máximos locales, ¿cierto? Que son los puntos donde la función toma valor menos 1 y más 1, con un periodo de 2π. Además se puede notar que estos mínimos y máximos locales son todos aislados. Quiere decir que existe una vecindad en el dominio para la cual estos mínimos son locales estrictos y los máximos también son locales estrictos. Y además son todos globales, no estrictos, pero son todos globales, ya que el máximo entre todos son todos iguales entre sí. Entre todos esos máximos y entre todos esos mínimos son todos iguales entre sí. Ahora, si vamos al caso de una función en varias variables, por ejemplo, la función de R2 a R dada por f de x, y igual a x cuadrado, bueno, esta función posee infinitos mínimos globales no estrictos en la recta x igual 0 del dominio. Esto lo podemos graficar. El grafo de esta función es de esta forma. Es una parábola que se puede trasladar, donde, bueno, este eje donde muevo el mouse es el eje x, y donde muevo el mouse es el eje y.
Fijémonos que esta parte de acá, en la recta x igual a 0, esta función alcanza su valor mínimo, que es el 0. De hecho, cada punto de acá en una vecindad es mínimo, local, pero no estricto, porque sobre esa recta continua tenemos infinitos valores mínimos locales. Y además son globales, porque respecto a todo el dominio, estos son los valores más pequeños que toma la función. Otro ejemplo puede ser la función f de R2 a R, dada por f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, que corresponde a un paraboloide como se aprecia en esta figura. Notemos que esta función posee un único mínimo local estricto, en xy igual a 0,0. Más aún, dicho mínimo local es global. Y bueno, más adelante veremos criterios para decidir cuándo un mínimo local es global. Pero se puede apreciar que en una vecindad, este mínimo local es estricto, y si esa vecindad la empezamos a agrandar, sigue siendo el único mínimo. Y resulta que va a ser global. Entonces, bueno, la idea de estos ejemplos es generar un poco la intuición de que los mínimos no son únicos, pueden ser infinitos, numerables, o incluso infinitos no numerables, como en el ejemplo 2, que volviendo a la slide anterior, acá tenemos una cantidad infinita no numerable de mínimos, y más encima son mínimos globales. Bueno, este teorema nos dice cuándo podemos generalizar que un mínimo local es un mínimo global. Sea f definida sobre C, subconjunto de un espacio vectorial, hacia los reales, una función convexa con C un conjunto convexo en E. Entonces, todo mínimo local de f será un mínimo global, o simplemente un mínimo. Esto quiere decir que para las funciones convexas, los mínimos locales toman fuerza. Esto quiere decir que todo mínimo local de función convexa es un mínimo global. Y bueno, si f es una función estrictamente convexa sobre un conjunto convexo, luego el mínimo local estricto de f será un mínimo global estricto, en cuyo caso el mínimo es único. Y esto lo podemos caracterizar. Sea f definida sobre un abierto U en un espacio vectorial hacia los reales, una función diferenciable. Entonces equivalen a que x estrella es un mínimo local de f en dicho conjunto convexo, en un conjunto convexo contenido en el abierto. Bueno, eso equivale a que para todo punto x perteneciente al convexo contenido en el abierto, el diferencial evaluado en x estrella por x menos x estrella es mayor o igual que 0. Esto tiene un significado geométrico muy importante porque al ser f una función diferenciable, resulta que el diferencial de f en x estrella por x menos x estrella no es más que la derivada direccional en x estrella en la dirección x menos x estrella. O sea que un punto es mínimo local en un abierto si a partir de ese punto todas las direcciones en las que nos movemos en la función son de crecimiento. Eso quiere decir esto. Esto de aquí es la derivada direccional en x estrella en esta dirección. Esto quiere decir que para toda dirección a partir del punto x estrella, la derivada direccional es positiva. O sea, son todas las direcciones de crecimiento. Y otro comentario, si la función, en vez de ser de un espacio vectorial cualquiera, es de Rn a R, resulta que podemos escribir esto simplemente como que el gradiente en x estrella punto x menos x estrella es mayor o igual que 0. Así que bueno, estos son los conceptos básicos de la terminología sobre mínimos y máximos y el por qué nos interesan tanto las funciones convexas. En el siguiente video vamos a ver criterios de optimización. Esto generaliza un poco la idea de la regla de Fermat, los criterios de primer y segundo orden estudiados en el curso de cálculo diferencial de primer año. Es decir, que vamos a ver
a grandes rasgos cómo derivar igualar a cero y cómo estudiar la segunda derivada para clasificar puntos óptimos. Y para ello, bueno, yo recomiendo repasar un poco de cálculo diferencial en varias variables. No es necesario repasar fuertemente la parte teórica, pero sí las reglas de cálculo, regla de la cadena, regla del producto, regla del cociente, ver gradiente y matriz hessiana. Y un poco de teorema de Schwartz para estudiar funciones clase C2, que son las que más vamos a estudiar en este curso. Así que eso, espero que estén muy bien y cualquier duda pueden comentar acá o escribir un correo amigo a los auxiliares. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.